Jugar como siempre jugamos, lo intentamos con más o menos acierto, como ya sabéis digo. Pero creo que en el segundo tiempo nos alejamos de nuestra versión y nos metimos en la suya. Y entonces cuando el partido va a la versión de uno de los contendientes, pues el otro tiene más dificultades. Bueno, yo de las jugadas no voy a hablar. Luego también nosotros nos podemos quejar de que hubo un codazo claro en el área, porque no las vi. Lo primero, que no las vi. Y segundo, que sigo insistiendo. ¿Pudo haber ese penalti? Sí. A mí me dicen que hubo otro penalti en el primer tiempo, a favor nuestro. Me lo dicen y me lo dijo todo el mundo. Que se pega un codazo sin balón a un futbolista que pasa por ahí. Partido terrible para jugar. Creo que el Valencia es el equipo que más faltas hace de España por algo. Sinceramente no creo que eso sea defender bien. El árbitro dando explicaciones y explicaciones y explicaciones y explicaciones. No sé qué explicas, actúa y juega. Creo que el partido no se pudo llamar un partido de fútbol y creo que él tuvo bastante, digamos, importancia en el transcurso del la última jugada, pero es que no se puede jugar a fútbol así, es muy complicado. Yo entiendo que cada uno defiende sus colores y tal, y creo que el partido como tal no ha existido, ha sido un combate en la jungla. Es muy complicado. El Valencia sabe, bueno, hace eso. Se lo toleran y el Athletic se ha salido del partido. En el segundo tiempo se ha salido del partido, no sabía cómo tramitar todo eso. Vuelvo a decir que el árbitro tiene que saber que hay un partido y que tiene que dirigirlo con corrección, no dejándose llevar por un partido donde parecía que le daba miedo pitar más faltas de las que había, y había cantidad de faltas. Creo que en algún momento tuvo que poner límite a lo que estaba pasando, no lo puso, y vuelvo a decir, el Valencia lo ha hecho bien para lo que quiere Bordalas, ha bilardeado todo lo que ha podido. Pero el árbitro, yo en ese tipo de acciones puede acertar o no acertar, pero creo que el discurrir del partido sí que puede llevarlo de otra forma, de tal forma que favorezca o intenta favorecer al espectáculo. A estos casi 50.000 personas que estaban hoy en el estadio y que verían, pues no sé, me falta el dato exacto, pero igual 44 minutos de juego, más o menos. Entonces sí que creo que el árbitro es responsable en eso, en no procurar que se juegue los máximos minutos posibles. Yo vi hoy situaciones que me parecían que eran más propias de regional que de dos contendientes de primera división que están jugando una semifinal de Copa para llegar a la final. El rival juega como consideran que deben de jugar para optimizar su rendimiento, también con muchísimos parones, o a lo mejor también a él le convenía un partido lento. Sinceramente, no sé. Jugar así es un tormento para los jugadores, para los que están abajo, para los dos equipos, yo diría, porque también sabía jugar a fútbol para hacer eso constantemente, pues sí, quizá les dé resultado, pero es que es un espectáculo muy poco edificante. Y sinceramente, a mí me parece que hoy el partido ha sido realmente desastroso, ha sido desastroso para el árbitro, para el fútbol español, yo diría, y eso es así. Bueno, curioso, ¿no? Bordalas habla de un arbitraje fantástico y yo hace tiempo que no veía a Samamés tan enfurecida, enfadada, indignada, ¿no?, con el colegiado. El Valencia ha venido a perder tiempo desde el principio, el colegiado lo ha permitido, el Valencia está en su derecho, lógicamente. Yo creo que no ha habido partido desde el principio, lo digo sinceramente, ya desde el principio Jacabí estaba como loco, y todo era medio provocaciones, no sé qué, y la verdad es que sabemos que iba a pasar esto. Y entonces, bueno, el gol llegó en una jugada donde pudimos haberla defendido mejor, cierto es, porque teníamos además superioridad numérica clara en el área, pero bueno, el rival sacó un buen centro, hizo un primer buen remate, luego pues buscó el segundo balón y empató. Yo creo que sí que lo pudimos acusar, pero yo estoy más descontento o no estoy contento de los minutos transcurridos desde el inicio del segundo tiempo hasta ese gol que después. Pero yo sinceramente creo que el Valencia tiene un buen equipo, sabe lo que hace, no le discuto el resultado, no discuto el penalti, sí, debió ser penalti, todo eso está bien, pero sinceramente jugar así es un tormento para los jugadores, para los que están abajo.
para los dos equipos, yo diría, porque también salir a jugar a fútbol para hacer eso constantemente, pues sí, quizá les dé resultado, pero es que es un espectáculo muy poco edificante. Y sinceramente, a mí me parece que hoy el partido ha sido realmente desastroso. Ha sido desastroso para el árbitro, para el fútbol español, yo diría. Y eso es así. Repito que nosotros fuimos fases nosotros mismos, pero creo que el Valencia fue más tiempo del partido el equipo que suele ser que nosotros. Y en eso creo que está la balanza favorable, y el empate, te repito, pues el partido creo que hay situaciones que me parecían que eran más propias de regional que de dos contendientes de primera división que están jugando. Valencia es el equipo que más faltas hace de España por algo. Sinceramente no creo que eso sea defender bien. Quiero decir que a mí para que todo esto ocurra tienes que contar con el árbitro. Es decir, si el árbitro, que me parece un membrillo, y digo que sí que ha sido penalti en la última jugada, pero es que... Bueno, no sé de qué se ha quejado, pero nosotros también tenemos motivos para quejarnos. Bastantes. Para que todo eso ocurra tienes que contar con el árbitro. No podemos escudarnos en nada, y no debemos escudarnos porque sabemos que allí nos vamos a encontrar un escenario similar. El árbitro puede ayudar a que ese escenario sea un poco diferente o todavía favorecerlo más. Pues ya está.